Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por su amor, por sus bendiciones y por cada uno de ustedes. Gracias al Señor porque a pesar de que los tiempos han estado muy feos y muy difíciles, usted y yo seguimos con vida, gracias a Dios. Pero no crea que porque somos buenos, que porque tenemos una cara muy bonita, no. Todo se debe a la gracia y al favor inmerecido del Señor. Amén. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia y porque todavía le place darnos vida. Amén. En esta mañana quiero compartir un tema con ustedes, esperando y como siempre le estoy dice y dice, no se enfade de escucharme, amén. Estudiemos la palabra de Dios. Pues parece ser que el Señor quiere seguirnos hablando sobre el perdón, tanto a mí como a ustedes, amén. ¿Alguna vez usted ha perdonado a alguien que lo ha ofendido? ¿O nunca ha perdonado, nunca ha pedido una disculpa? Pues bueno, de esto se trata este mensaje en esta mañana. El versículo clave va a ser Efesios 4:32, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos las escrituras, cuando leemos, cuando nos sumergimos estudiando, vemos la importancia de la palabra perdón en las escrituras. Amén. Aprendemos que el perdón reviste una importancia única. Amén. Es trascendental para ti y para mí. ¿Por qué razón? Porque se orienta el perdón en tres direcciones. De un lado, recibimos el perdón de Dios y en segundo lugar, recibimos el perdón de aquellos a los que hemos ofendido. Y en tercer lugar, pues nosotros debemos perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido. Pero como le dije el día anterior, la clase anterior, nosotros debemos de aprender a perdonarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque constantemente cometemos errores, cometemos pecados. Somos muy duros para juzgarnos a nosotros mismos. Bueno, lo digo por experiencia, yo así soy conmigo misma. Cuando aprendemos que el perdón no es un asunto trivial, sino que es de vital importancia, tanto para Dios como para el resto de los seres humanos y para nosotros mismos, nos damos cuenta primeramente de lo faltos que somos, porque tendemos a equivocarnos constantemente. Pero Dios en su amor y su misericordia, dice su palabra, que su misericordia es nueva cada mañana. ¿Y qué nos enseña eso? Que nosotros también debemos de tener misericordia con el que falló anoche, con el que falló ayer, y que debemos de perdonarlo. Y que si nosotros hemos pecado y hemos fallado, pues también nos perdonemos, amén, como al resto de los demás. El perdonar es la instrucción del apóstol Juan. Dice en 1 de Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fija? No podemos decir que no tenemos pecado. A diario pecamos, claro que lo hacemos. Con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con lo que hablamos, con nuestras actitudes. También hay pecados de omisión por las cosas que podemos hacer y no lo hacemos. De muchas formas y maneras pecamos todos los días.
toma en cuenta que si recibes el perdón divino, se te va a quitar un peso muy grande de encima. Amén. La tranquilidad retorna a tu vida, a tu corazón. Amén. El perdón del Señor es posible gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Si nunca te habían explicado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pues ese es el real meollo del asunto. El Señor murió en una cruz allá en el Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para perdonarte tus pecados, porque nosotros no teníamos derecho a la salvación. Nosotros estábamos irremisiblemente condenados a irnos al infierno, pero por su amor y su misericordia ahora tenemos acceso y tenemos derecho a recibir el perdón de Dios. El enemigo, Satanás, el diablo, Señor lo reprenda, va a querer venir a tu vida a estarnos recordando nuestros pecados del pasado, de ayer, de anoche, los errores que hemos cometido. Muchas veces va a usar a otras personas para estarnos los recordando, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces no tiene sentido que nos sigamos atormentando. Cuando el Señor ya perdona nuestros pecados, por más sucios, abominables y graves que sean, esos pecados ya son borrados. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos, después nos bautizamos tomando el bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque si no lo sabía, pues el bautismo es para perdón de los pecados. Y si no me quiere creer, pues lea Hechos 2:38, donde Pedro le dice a aquella multitud que lo estaba escuchando: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados. En el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es una promesa. Usted se arrepiente, se bautiza por la fe en el nombre del Señor Jesús, invocando el nombre de Jesucristo en su vida, y el Señor le da la promesa de que después de esto lo va a llenar con su Espíritu Santo. Lea la escritura en Hechos 2:38 para que usted corrobore lo que le estoy diciendo. El bautismo es para arrepentimiento y nos limpia de los pecados. Entonces, como le decía ahorita, no tiene sentido seguirnos atormentando con los pecados pasados si después de haberme arrepentido tomé el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya no existen esos pecados. Quizá nos venga a la mente esto: ¿cómo? Pero ¿cómo así de fácil? Si, por ejemplo, una persona mató a otra persona, es un homicida, ¿se le perdona tan fácilmente los pecados? Sí. Según la Biblia, cualquier y todo tipo de pecado, siempre y cuando la persona esté bien arrepentida de lo que hizo, de esas acciones que hizo, y va y se arrepiente y confiesa sus pecados al Señor Jesucristo y se bautiza invocando el nombre del Señor, entonces todos esos pecados son perdonados y borrados, y usted queda como un nuevo ser, como si estuviera recién nacido, como un niñito limpio. Fíjese qué beneficios, qué importancia la del bautismo. Por eso nosotros debemos de arrepentirnos y bautizarnos cuando somos adultos. Porque un baby pues no tiene todavía pecados de que arrepentirse. Es más, ni conciencia tiene de que debe de arrepentirse. Es un niño inocente, no hay pecado en él. Entonces, los pecados que nosotros cometemos de grandes, nuestras malas decisiones, son de las que debemos de arrepentirnos. Amén. Ahora, si se bautiza cuando es un baby, pues qué triste, porque los pecados que cometa después, ¿cómo se le van a perdonar? Si ya se efectuó el bautismo, si ya se invocó el nombre del Señor, entonces va a perder esa oportunidad. Por eso yo le sugiero que se bautice ahora de adulto, invocando el nombre del Señor. No pierde esa oportunidad.
Pero tome en cuenta y muy en serio que el bautismo es para un cambio de vida. Después de ser bautizado, usted tiene que llevar una vida apartada del pecado, apartado de lo malo, de las concupiscencias, luchar con su carne y tratar de vivir en santidad. De eso se trata. Ahora, recibir el perdón divino nos debe de hacer entender de que nosotros no debemos de tener rencor con las personas que nos han ofendido, porque pues eso sería muy injusto. Nosotros hemos recibido el perdón de Dios por todas las faltas que hemos cometido y vamos a ser injustos en no perdonar a quien nos está ofendiendo. El mismo Padre nuestro lo dice. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso es tan importante y quiero aprovechar para decirle que si le he ofendido, por favor me perdone, porque yo quiero ser. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5 del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué puede ser una ofrenda? Una ofrenda de labios, glorificar al Señor, darle gracias a Dios públicamente, aplaudir, cantarle al Señor una alabanza, llevar las ofrendas y los diezmos. Muchos tipos de ofrendas. Entonces, antes de que usted pase a dar cualquier tipo de ofrenda, usted tiene que pedir perdón a la persona a la que usted ha ofendido y perdonar a quienes lo han ofendido, para que esa ofrenda le llegue como un olor grato al Señor. El Señor no espera que solamente expresemos nuestro amor hacia Él por medio de palabras. Amén. Sino que el Señor quiere que lo manifestemos con nuestras acciones, limpiando nuestro corazón de resentimiento, de odio, de amargura, de cosas que dan mal testimonio, que le dicen a la gente la falta de fe y la falta de amor que tenemos nosotros hacia los seres humanos y hacia Dios principalmente. Si usted es una persona que dice que ama al Señor, pero vive constantemente peleándose con la vecina, pues entonces eso deja mucho que desear. Si usted es una persona que dice que ama a Dios y está presta luego a criticar, no tiene amor en su corazón, pues entonces no tiene a Dios. Amén. Ahora este mensaje va para todos los pastores y los obispos de las iglesias. Yo he escuchado muchas veces decirles, sus pastores, a las ovejas o los obispos, no te juntes con aquella persona porque ya no es miembro de tu iglesia. Hermanos, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor y la misericordia que viene de Dios? ¿Dónde está ese sentimiento? ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? Vuelvo y le reitero, dice la palabra de Dios, las almas, dice el Señor, son mías, yo las he creado. El Señor es el dueño de las almas, no usted. Entonces, no ande, hermano, metiendo cizaña entre las ovejas. Todas las ovejas somos el pueblo de Dios. Usted no es Dios, así que no se pelee por las ovejas. Ciertamente, dice la palabra de Dios que si hay algún cristiano que está viviendo en pecado desvergonzadamente, en adulterio, en fornicación, en pecados y cosas abominables que ofenden al Señor, ciertamente ahí con los tales, dice la palabra de Dios, ni aun comáis. Y cosas semejantes a estas de adulterio y cosas así, no se meta en las pláticas, dice la palabra de Dios, que ni lo mencionemos. Esas cosas nos ensucian y nos apartan de Dios. Pero si usted puede darle la mano a esa persona que anda torcida y que anda mal y puede traerla de nuevo al redil, hágalo. Hágalo por amor al Señor y a su santo nombre y por amor a esa persona. De la otra manera, si nada más está haciendo juicio, pues perdóneme, hermano, pero como dice un canto por ahí, es que todavía no le ha amanecido. Amén.
Y ahora voy a dar otro mensaje para todos los siervos de Dios que tienen el don de profecía. Que ciertamente, y no lo dudo, lo voy a decir con mucho respeto, son siervos de Dios que el Señor les revela cosas. Yo les voy a pedir en el nombre del Señor Jesús que oren, hermanos, que tengan, se tomen el tiempo para orar y para pedirle al Señor discernimiento de espíritu, porque muchas veces juzgamos la apariencia, pero no juzgamos. Y qué raro que siendo el Espíritu Santo que lo escudriña y nos revela todo, qué raro que no nos demos cuenta de las cosas tristes y sucias que muchas veces suceden enfrente de nosotros, a un lado de nosotros, y no tenemos discernimiento para eso. Pero continuemos hablando del perdón. Y entre tantas cosas que debemos de perdonar los errores que nuestros líderes eclesiásticos cometen, porque son humanos, son hombres igual que nosotros, sujetos a pasiones semejantes a las de nosotros, sujetos a pecar diariamente y hacer muchas veces juicio de lo que creen, de lo que piensan, pero el que conoce nuestra mente y nuestro corazón es el Señor. Entonces también hay que perdonar a nuestros líderes espirituales, a nuestro pastor, a nuestro ministro, al diácono de la iglesia, a la esposa del diácono, al obispo, a todos los que están en un cargo de eminencia en la iglesia. Amén. Entonces hay que perdonarnos, hermanos, y no seguir haciendo división, porque el pueblo del Señor es solo uno y Cristo viene pronto. El hecho de no perdonar, hermanos, hasta nos estorba cuando oramos, porque cuando estamos sucios del corazón, esas oraciones no llegan a la presencia de Dios. Y se lo voy a comprobar con el Salmo 66 del 18 al 19, que dice la palabra de Dios así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Con esto le compruebo de que si en su corazón hay rencor, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, pleitos, envidias, enojos, juicio, porque tenemos la mala costumbre de estar juzgando al hermano o a la hermana sin saber lo que realmente hay en el corazón de él. Amén. Además le voy a recordar algo con mucho respeto, y esto va para todos los cristianos en general. El hecho de que estemos en una iglesia, de que seamos miembros, ovejita, o que tengamos algún cargo o algún título en la iglesia, ¿sabe por qué es? Por la pura gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios así le ha placido. Entonces yo le pido a que reflexionemos y valoremos esto. No nos sintamos tan importantes, no nos sintamos por encima de los demás. Es la pura gracia y la misericordia de Dios. Yo he pensado mucho en una persona, en una joven que conocí en este transcurso de la semana. La conocí cuando era una niña y me ha dolido tanto mi corazón. Y he pensado que por la pura gracia de Dios, yo he llegado a ser salva, porque el amor y la misericordia de Dios es infinito. Yo no tenía mérito alguno. Yo podía haber llevado una vida triste, una vida en lo más vil y menospreciado del mundo, de la vida que el mundo terrenal le ofrece a uno. Pero por la pura gracia y la misericordia de Dios, estoy en el lugar que estoy y soy salva por su amor y su misericordia. Amén. Quiero pedirle que me disculpe en ya este segundo enseñanza, donde una mosca que anda aquí en la casa se atraviesa y no le he querido matar, porque dice la palabra de Dios que no debo de matar. Es broma, pues yo no sé. Entonces voy a esperar a arrojar esa mosquita para afuera, no se me desespere. Amén. Y continuamos con la enseñanza de la palabra.
Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues el Señor tampoco no nos va a perdonar. Esta es una regla, un estatuto, un mandamiento que el Señor nos ha puesto, y contra la palabra de Dios pues no hay que refutar, ni discutir, ni contender, ¿verdad? El Señor es un Dios soberano, y por eso el Señor ha mandado, ordenado y ha puesto en la Biblia lo que Él quiere que se obedezca, amén. Y si lo quiere comprobar, no se lo voy a leer ahorita, pero usted lo puede leer en casita, lea Hebreos 12:15, amén. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros nos revisemos nuestra conciencia, nuestras actitudes y todo lo que nosotros somos a diario. Analicemos nuestra vida, amén. Analicemos, hermanos, nuestra actitud, cómo hablamos, cómo respondemos ante el problema, cómo respondemos a las personas cuando nos hablan, cuando nos ofenden, cómo, si nos ponemos a meditar, hermanos, nos falta mucho, mucho, mucho a todos. Porque todos muchas veces tenemos muchas malas actitudes. Muchas veces ofendemos hasta con la mirada, miramos despectivamente, ignoramos a las personas o fingimos ignorarlas para lastimarlas. Hay muchas formas y muchas maneras de ofender. Usted lo sabe más que yo. Así que yo les pido, hermanos, en el amor del Señor Jesucristo, a que perdonemos, que nos amemos, que nos justifiquemos. Y a todos los cristianos, pues que estemos juntos y unidos en el Señor, amén, aunque no estemos de acuerdo en el pensamiento de cada uno. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que, vuelvo y le reitero, el que escudriña la mente y el corazón, el que sabe realmente quiénes somos, es el Señor. Hermano amado, muy amado de mi alma, estimado amigo que me has escuchado, yo deseo, como dice la palabra de Dios, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Pues cuando escuchas la bendita palabra de Dios. Yo deseo con todo mi corazón que te acerques al Señor, que te arrepientas de tus pecados, que ya no llevemos una vida sucia y triste que nos degrada como seres humanos, que nos degrada como hijos de Dios. Acerquémonos al trono de la gracia y pidamos perdón. Bendiciones.